Armar la Trama, un programa de radio que busca recolectar voces, conectar voluntades. ATE Sociosanitario, Provincia de Buenos Aires. Otra salud es posible. Otro Estado es necesario. Gracias compañeras, bueno, por todo el esfuerzo, como dice Silvia, haber llegado hasta acá hoy ya es una patriada, pero sobre todo por el compromiso cotidiano, por poner el cuerpo, como lo hacemos siempre, en este intento de construir más poder popular organizado para dar la disputa, como siempre, con los sectores del poder que no quieren que construyamos un país para todos, un país con justicia y sobre todo un país con alegría. En realidad, muchos de ustedes han sido parte de estas leyes que hemos parido en el Congreso, que hemos presentado, pero ninguna ha sido construida individualmente o por un solo sector. La ley de reforma estructural del sistema previsional, que muchos de ustedes me han escuchado presentar, incluso no acá, sino en sus distritos, en sus provincias, en las caminatas que hacemos por el país, muchas veces con Lidia, con estos temas, fue construida casi durante 2 años por el doctor Horacio González y muchos de nosotros, es decir, trabajadores del ANSES, del PAMI, del IOMA, del UPS y los centros de jubilados que generosamente fueron parte de esta gesta que terminó en la construcción de ese primer proyecto, que ya va por su segunda representación. Yo tuve el privilegio de que me eligieran para ser vehículo, para ser portadora, como decía Silvia, de estos proyectos de nuestra ATE adentro del Congreso Nacional. Luego vino la construcción también por un planteo de compañeros nuestros de ATE y de la CICOP del proyecto del 82% para los trabajadores de salud, aduciendo la fuerte rémora que hay todavía de los contenidos más pesados del neoliberalismo en nuestros hospitales, en el sistema de salud, en las salitas municipales, a lo largo y a lo ancho del país, a las situaciones de dobles y triples guardias que tienen que pasillar nuestros compañeros trabajadores de salud, a las guardias nocturnas, a la necesidad de una permanente capacitación y a ese trabajo que significa siempre poner no solamente los saberes y las capacidades, sino que los trabajadores de la salud tienen que poner los afectos, tienen que poner en juego las emociones para poder relacionarse con su paciente. Y eso es parte también del proceso de curación que pueden aportar. Por todo eso, por ser un sector tan castigado, donde la precariedad laboral es terriblemente fuerte, con becarios, con pasantes, con contratos basura, es uno de los lugares del Estado donde más fuertemente ha arraigado, parecería que para quedarse hace tantísimos años, estos modelos de trabajo que no tienen ni la posibilidad de una vacación paga, ni la obra social, ni mucho menos los soportes previsionales. Así que nos parecía que en aras de seguir arrancándoles pedacitos, porque en realidad nuestro proyecto bandera es el proyecto de reforma integral de la previsión social en la Argentina. Es el proyecto que nos lleva a juntar a los activos con los pasivos, a recorrer el país y que nos permite pensar. Después lo detallaremos, pero digo, desde una asignación universal a la vejez hasta jubilaciones proporcionales a la cantidad de años que tenemos aportados, hasta llegar al 82 por cargo y función para los que logramos juntar, los que hemos tenido el privilegio de juntar los 30 años en blanco con aportes. Pero también sabemos, no podemos desconocer esto, que de a pedacitos, de a cachitos se le han ido arrancando a este sistema la posibilidad de recuperar el 82 hasta el 85% móvil de los compañeros de yacimientos carboníferos fiscales, a los compañeros de la justicia, a los compañeros docentes, a los investigadores,
Todos ellos ya han logrado volver a poner de pie esa bandera. Por las razones que decíamos antes, nos parecía que el sector de la salud era otro en el que podíamos disputar, arrancarles esa nuestra bandera. Por eso también en ese trabajo conjunto parimos este proyecto que, como decía Cachorro, abarca a los trabajadores de los 3 niveles del Estado, municipales, provinciales y nacionales, de las provincias que fueron transferidas durante el menemismo a lo que es el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Es decir, los que cobran por el ANSES, para decirlo en criollo y que lo comprendamos todos. Esto es importante. A nosotros siempre nos parece que la tarea más importante que tenemos es esta de lograr que cada uno de ustedes se vaya con 3 o 4 ideas más o menos claras de estos proyectos. Porque la verdad que lo primero es conocerlos, apropiarnos de ellos, empoderarnos para poder salir a debatir con otros. Es decir, nuestra tarea también militante en lo legislativo es ser agentes multiplicadores de los proyectos que tenemos presentados, pero no solo para que se conozcan, sino para que se sepa que son posibles. Esa es la batalla cultural que tenemos que ganar. Les podemos contar a los lugares que vamos recorriendo del país, de la provincia de Buenos Aires. El principal inconveniente es que la gente cree que no es posible. Nos decían la otra vez en una de las ciudades donde fuimos a presentar los proyectos que habían estado planteando los días previos en la puerta del ANSES, del PAMI, y que los jubilados le decían: lo que ustedes dicen es muy lindo, pero no se puede. Esa es la batalla que nos ganaron, no solamente con la salud, no solamente con lo previsional. Ese es el relato cultural que hay que dar vuelta. Esa convicción del posibilismo. Se puede solamente lo que ellos nos cuentan que podemos hacer. Y lo demás no es posible. Hasta nos acusan de irresponsables, nos acusan de ilusionar y plantear banderas que no son posibles de llevar a cabo. Entonces, esa es la batalla que tenemos que ganar. Y eso es compañero a compañero, compañera a compañera. Y es contar no solamente nuestras propuestas, sino cómo se pueden llevar a cabo. Por eso, Cachorro planteaba el tema de esta disputa en el sistema público de salud, que hasta los propios miembros de este gobierno, del Ejecutivo, reconocen que es el área donde están más en falta. Cuando empezamos a trabajar el proyecto de readecuar el proyecto de fortalecimiento financiero para el sistema público de salud, digo readecuar porque es un proyecto que inicialmente presentó el compañero diputado Eduardo Macaluce, que lo representó 2 veces y que ahora lo retomamos nosotros, volviéndolo a trabajar con los compañeros de ATE Salud y los compañeros de SICOP y con los compañeros del equipo nuestro. Está acá Hugo Castro, podés hacer así, que es parte de los compañeros que trabajaron este proyecto. También Virginia López Casariego y también Emilce Olivetti, que trabajaron codo a codo con nuestros compañeros de ATE de la Central. Así como está también Griselda Caballero, compañera nuestra de la provincia de Buenos Aires, del IPS, que también ha sido parte importante de la construcción de estos proyectos colectivos. Y decía Cachorro, cuando nos decía hay que meterse a fondo con este tema de la inversión pública en salud, lo empezamos a ver con Hugo es economista, así que algo más que nosotros sabe de esto, y decimos, pero ¿cómo? Primero, las publicaciones en los diarios, las cosas que dicen los ministros de las provincias y el ministro de Salud a nivel nacional, era que la inversión en salud era del 10% del Producto Bruto Interno. Entonces, pero si fuera el 10 sería una maravilla, ¿por qué estamos tan mal, tan complicados si ese es el aporte que se hace? Bueno, cuando uno empieza a desmenuzar el aporte de los privados, el aporte de las obras sociales, en realidad quedábamos en un 2,5-3 que aportaba el Estado Nacional a la salud pública. O sea, es totalmente deficitario cuando tenemos
hospitales vacíos, vacíos de equipamiento, vacíos de nombramientos, vacíos de la posibilidad de llevar salud a cada rincón de nuestra patria. Pero eso no era todo. Es decir, en este proyecto planteamos llegar a fines del 2014, por lo menos con 2 puntos más, llegar a un 5% de inversión, que significaría una mejora realmente ostensible para lo que es el sistema de salud, para plantearlo por partes. Pero lo que queríamos introducir y lo que fue novedoso introducir en este debate y en este proyecto, y en esto tuvieron tanto que ver nuestros compañeros de ATE que durante mucho tiempo se sentaron a trabajar, gracias a Silvia, y los compañeros de la SICOM, era el tema de meter, como fue en su momento con educación, este tema de la paritaria única, que significa empezar a romper la inequidad de que los compañeros de salud, realizando las mismas tareas, cobran sumas absolutamente disímiles de acuerdo al lugar del país donde les tocó nacer o residir. Cuando en realidad el compromiso que tienen que tener con la tarea, el desgaste que significa este tipo de trabajo es absolutamente igual a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. La posibilidad de tener una paritaria nacional única, de fijar ese piso salarial, y no solo salarial, sino de condiciones de trabajo, pretende elevar el lugar desde donde se empieza a discutir cómo ir desplegando esa pirámide de haberes, de condiciones laborales, de capacitaciones en todo el país. Nosotros planteábamos que tomando el nivel más bajo del escalafón profesional, que hoy es aproximadamente de 8.000 pesos en mano, por lo menos el 50% tenía que ser el piso, es decir, unos 4.000 y pico, de debate de los trabajadores de salud en general. Es decir, un compañero municipal que trabaje en una salita, que trabaje de apoyo administrativo, tiene que cobrar por lo menos 4.000 pesos y de ahí para arriba. Este debate que nos costaba cómo introducirlo dentro de ese proyecto de ley, si había que hacer 2 proyectos, si uno tenía que ver con toda esta cuestión de los trabajadores o si iba en el mismo paquete que la inversión y a incrementar la inversión en el tema de la salud pública, lo terminamos saltando, planteando que tenía que ser un solo proyecto, entendiendo desde esta concepción de integralidad que tenemos, que viene de nuestra adhesión histórica a Ramón Carrillo, de pensar que es un todo, es decir, el sistema público de salud se construye con los recursos, pero se construye con los recursos humanos, con sus trabajadores como principal capital. Entonces, que ambas partes, la mayor inversión en dinero, pero sobre todo la inversión mayor en sus trabajadores, tenía que estar contenido en este mismo proyecto. La idea original de esta presentación, de este proyecto, porque este último, el de fortalecimiento financiero y el de la paritaria única, lo hemos presentado hace muy poquito, hará un mes aproximadamente, y la idea era ver si llegábamos antes de fin de año a hacer una presentación en audiencia pública dentro del Congreso, pero después, bueno, dadas las múltiples actividades que tenemos todos, decidimos que no, que en realidad la primera presentación de estos 3 proyectos la hacíamos aquí adentro, en nuestra casa, con nuestros compañeros, y que dejábamos para marzo después la presentación de la audiencia pública, porque nos parecía importante que los nuestros vayan a esa audiencia pública sabiendo de qué hablamos y con este tema ya más pensado, más procesado, como para ver después ese otro paso, que es qué plan de acción nos damos durante todo el año 2013 para instalar esto en cada una de las provincias. Y esto significa un trabajo no solamente de presentar el proyecto con nuestros compañeros de la provincia, sino de armar mesas de debate, de involucrar a otros sectores, de hablar con las universidades nacionales, de hacer el planteo y el trabajo también militante de que nuestros compañeros le vayan a tocar el timbre a los legisladores nacionales de cada una de sus provincias, que nos comprometan públicamente sobre si van a acompañar este tipo de proyectos o si no, escracharlos en los medios públicos de la provincia, es decir, que cada uno se empiece a hacer cargo
porque los legisladores de las provincias que después se van al Congreso Nacional, es como que nadie sabe después qué hacen allí, qué votan y qué no votan, qué proyectos apoyan y cuáles no. Entonces es un año electoral, es lindo que esto tenga un costo también para los que no estén dispuestos a acompañar estos proyectos que tienen que ver con el bienestar del conjunto de nuestro pueblo y del conjunto de la clase trabajadora. Entonces tenemos que pensar en qué diseño, en qué tipo de acciones estamos en capacidad de comprometernos, cómo podemos avanzar, qué hacemos en el primer semestre del año, qué objetivos nos planteamos para el conjunto del 2013 y empezar a ponerlo en común y caminarlo juntos. Ahora, yo quería referirme con un poquito más de detalle a lo que planteaba al principio, que es nuestro proyecto macro, que es el del, bueno, el mal llamado del 82%, porque no es solo eso, que es esta reforma estructural que también hablaba Cachorro y que seguramente después van a hablar Lidia y José. La reforma, yo diría la parte más revolucionaria de la reforma que planteamos del sistema previsional, es transformar el ANSES en un Instituto Nacional de Previsión Social. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la novedad? ¿Le cambiaste el nombre? No, no le cambiamos el nombre. Si decimos que es un Instituto Nacional de Previsión Social, quiere decir que sus fondos pueden ser usados solo para lo previsional. Primer tema. Segundo tema, plantear que el directorio, el que conduce este Instituto Nacional de Previsión, esté conformado mayoritariamente por trabajadores jubilados y trabajadores en actividad, los que hoy están cobrando del sistema y los que aportamos todos los meses para que ese sistema funcione. Nosotros hablamos de un directorio de 9 miembros, de los cuales 7 sean representantes de los trabajadores, sean electos por el voto secreto de los afiliados, que representen todas las regiones del país. Y solamente 2 le damos al Ejecutivo. Le damos 2 y le damos los auditores, los síndicos, todo lo que signifique transparentar los números, porque eso tiene que estar absolutamente en blanco y negro. Pero esa es la única manera de romper el negocio del botín de las cajas previsionales. Porque no es la primera vez, aunque esta vez sea muy escandaloso, que los distintos gobiernos se apropien de los fondos de los jubilados para otros fines. Porque acá no vamos a discutir si está bueno que los chicos tengan las netbooks en las escuelas, que está buenísimo. No vamos a discutir si está bien hacer planes de vivienda. Faltan 3 millones de viviendas en este país. No vamos a discutir si está bien subsidiar a las multinacionales. Lo que venimos a discutir es que los fondos que tiene el ANSES son primero para que los jubilados cobren lo que corresponde. Si después hubiere un excedente, bueno, ese directorio compuesto por trabajadores sabrá de cuánto es ese excedente y si está dispuesto a prestárselo en bonos o no al gobierno nacional de turno. Pero la decisión política sobre esos fondos tiene que volver a ser nuestra. No hay otro modo. Yo les digo, en estos años de pasilleo, en estos 3 años que llevo en el Congreso, me tocó estar también en el año 2010 en el debate y sanción de aquella ley que se llamó equivocadamente del 82%. Digo equivocadamente porque en realidad esa ley que vetó la presidenta rápidamente, al día siguiente de haber sido promulgada, tenía 3 puntos. Uno era elevar la mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil. Igual en ese momento era una mejora muy importante. Otra era universalizar los casos Sánchez y Badal. Ahora vamos a ese tema porque estuvo bastante en la palestra esta semana. Y el otro era que la movilidad, esta movilidad que vemos ahora de marzo y septiembre, estuviera atada solamente a la evolución de los trabajadores, al salario de los trabajadores en actividad. Porque hoy es una conjunción entre la evolución de los salarios y la evolución de la recaudación. Con lo cual, el gobierno bien puede decir, no, cayó la recaudación, este cuatrimestre no les aumentamos nada. Esos eran los 3 puntos que tomaba esa ley que se vetó. Nosotros quisimos introducir, fuimos parte, construimos esa ley, dimos el debate, logramos que saliera tanto el diputado como el senador, pero bueno,
no nos dio la fuerza organizada afuera para torcerle la mano y nos la torcieron ellos vetándola. Ahora, en esas negociaciones, yo les aseguro, y lo digo con dolor ahí adentro, queríamos introducir nosotros que el salario mínimo tenía que ser equivalente, igual, el 100% al salario mínimo vital y móvil. No está escrito en ningún lado que una persona, porque se ponga vieja, necesite menos plata para vivir que un trabajador en actividad. Por el contrario, compañeros, por el contrario, no es solo que se gasta más en remedios. Se necesita estar mejor nutrido, se necesita estar mejor abrigado, con mejor calzado, con buena ventilación en las épocas estivales. Todo eso hace que el piso mínimo para nosotros de cualquier debate de los saberes previsionales y de cómo se reconstruye esa pirámide es el 100%, haber mínimo jubilatorio igual a salario mínimo vital y móvil. La discusión la teníamos con todos los bloques que no eran el Frente para la Victoria, porque obviamente el Frente para la Victoria votaba en contra. No hubo modo de meter este concepto. Y al final, algunos de diputados pertenecientes a otros bloques grandes me decían: pero Gracielita, nosotros tenemos la expectativa de ser gobierno a lo mejor la próxima vez. No sé si les queda claro, todos quieren meter mano en esa caja. Entonces, o le sacamos el manejo de esa caja a estos y a los que vengan y la recobramos nosotros, o no tiene arreglo, siempre la van a usar para lo que necesiten financiar como políticas públicas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así como es muy importante que sepamos otra cosa que no han querido discutir desde el 93, desde la privatización del sistema jubilatorio hasta ahora, es la restitución de los aportes patronales, que empieza a tener que ver con cómo hacemos, con destruir esta cosa de que no es posible. Los compañeros nuestros que están en el Congreso desde hace más tiempo, Claudio Lozano es el que hace más tiempo que está, siempre han tenido proyectos presentados de restitución de los aportes. Después del 2001, todos los proyectos además que tenemos presentados plantean la restitución de los aportes a las empresas que tengan más de 40 trabajadores, para dejar descomprimidas, libradas a las que tienen, a las pequeñas empresas que son las verdaderas dadoras de trabajo. Esto significaría aproximadamente 60.000 millones de pesos más para el sistema. Esta es una cantidad muy importante. Hay que pensar que el capital de giro del ANSES, todo lo que gasta el ANSES en un año, es alrededor de 200.000 millones, en todo, pago de pensiones, pago de jubilaciones, pago de su personal, de los locales que alquila, de todo. Entonces, es una suma muy importante para despreciarla. Y después hay que meter mano en una reforma tributaria a fondo. ¿Cómo es posible que las transacciones financieras en este país no aporten, no estén grabadas por los impuestos? ¿Cómo es posible que el juego no esté grabado por los impuestos? Ahora que está el tema en el candelero del impuesto a las ganancias, ustedes saben que si uno alquila y quiere desgravar del impuesto a las ganancias el alquiler, no puede. No es un tema a desgravar. Ahora, si uno juega a las acciones, hace una ruleta con las acciones todos los días, eso sí es desgravable del impuesto a las ganancias. Y todas esas transacciones financieras que mueven los grandes capitales, que mueven los poderosos en nuestro país, no aportan un peso al sistema. Así que todo esto lo tenemos detallado en cada una de las propuestas que tenemos, pero digo, sobra el dinero para financiar cada uno de los proyectos que planteamos. El tema, el otro día escuchaba a un economista en la tele que decía, bueno, prioridades hay muchas, ya sabemos que falta para lo de los jubilados, pero hemos avanzado tanto. Bueno, yo creo que hay dos cosas que nos podríamos poner de acuerdo con facilidad si lo plebiscitamos en todo el país. Los viejos y los pibes tienen que ser nuestra prioridad. Son los dos extremos que tienen más necesidad. Los pibes porque son el futuro, porque tienen que estar bien comidos, bien calzados, bien educados, son el futuro de nuestro país. Y los viejos son los que hicieron que este país fuera posible.
y están en la etapa del disfrute, están en la etapa del descanso. Yo me acuerdo cuando yo era chica, mi vieja tachaba los días que faltaban para cumplir los 60 y los 65 para jubilarse. Se hacían fiestas cuando la gente se jubilaba. Todos estábamos deseando llegar a ese momento. Bueno, no hay más horario, me quedo tomando mate hasta tarde, voy a pasear con los nietos, salgo con mis amigos. Ahora, todos los que estamos acá sabemos que pedimos prórroga, no nos jubilamos, nos agarramos, pero como garrapatas de los lugares de trabajo, no le abrimos los lugares a los jóvenes para que tengan trabajo de calidad, de blanco, en el momento que lo necesitan, que tienen que formar su familia, porque estamos nosotros de corcho obturando ahí. ¿Pero por qué? Toda esta menezunda que han visto en estas 2 últimas semanas con respecto a la corte, Pocio, el tema de los jubilados, etcétera, se resumen en 2 cosas, compañeros. Por un lado, hoy, cuando nos hacen el cálculo jubilatorio, pasamos a cobrar al día siguiente de jubilarnos entre el 40 y el 45% de lo que cobrábamos cuando estábamos en actividad. Es un castigo, nadie se quiere jubilar, porque se rompe definitivamente esa proporcionalidad que tiene que haber entre nuestro modo de vida cuando estábamos en actividad al momento de la jubilación. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque cuando se cambió la ley jubilatoria, cuando Menem privatiza el sistema, antes era, de los 10 últimos años, tomamos los 3 mejores saberes y hacemos un cálculo del haber previsional. Ahora es, tomamos los 10 últimos años de haberes y hacemos un promedio, sin actualizar. En este país, con esta inflación, sin actualizar, nos promedian lo que ganábamos hace 10 años por lo que ganamos ahora, y eso es lo que termina en el 40-45%. También tenemos proyectos presentados para modificar esa forma de cálculo del haber, sin que logremos que se trate. Entonces, los juicios son en parte por el mal cálculo del haber inicial. No les cuento, ustedes piensen, ganando el 40% de lo que ganan ahora y después de 3 años del ajuste por movilidad que tiene que ver más con la recaudación que con los salarios, lo que en 3 años, pero yo les firmo un certificado de pobreza ya. El tema es, el gobierno sigue pintando, y muchos militantes jóvenes lo creen, que uno de los grandes éxitos de estos 10 años de kirchnerismo es la política previsional. ¿Por qué? Porque plantean, incorporamos 2,5 millones de trabajadores al sistema. Sí, 2,5 millones con ese derecho precario, con ese derecho a la pobreza. Allá en el 93, el 20% de los jubilados cobraba la mínima. Ahora lo cobra el 80%. Entonces, sí, hemos incorporado más gente al sistema, pero los hemos compactado para abajo. Y ese es el otro punto por el cual hay juicios en las cámaras de seguridad social, que es que desde el año 2002 hasta el 2007, a los que cobraban más de 1.000 pesos no se les aumentaba el haber. Y sí se les fue aumentando a los que tenían haberes mínimos. Por eso terminamos con esa compactación entre los 2 extremos. Entonces, nosotros queremos plantear que en ese proyecto de ley estructural que tenemos, nosotros planteamos también una asignación universal a la vejez. Hubo mucho debate cuando Cristina planteó la incorporación de esos 2,5 millones en la mal llamada jubilación de ama de casa, sobre si eso correspondía, si no. Cuando recorrimos el país teníamos muchos jubilados enojados que decían, ¿por qué si ellos no aportaron y nosotros sí? Entonces uno explicaba, el tema no está nada mal, es necesario y es imprescindible que esa gente que no aportó cobre. Lo que está mal es que cobren lo mismo que los que aportaron durante 30 años. No existe más, ni en la Argentina ni en el mundo, hoy, y mucho menos va a existir dentro de 15 o de 20 años, el trabajador que pueda llegar con los 30 años de aportes en blanco. Ese es un bien escaso y en periodo de extinción. Nuestros hijos no van a contar 30 años de aportes en blanco. Ahora, eso no es culpa de la gente que llega a esa edad sin poder haber logrado demostrarlo.
Esto tiene que ver con un sistema perverso y nosotros como Estado nos tenemos que hacer cargo. Ahora, nos tenemos que hacer cargo por ley, para una asignación universal a la vejez, que sea para todos, que no dependa de los años electorales. Si hoy ustedes quieren ir a jubilarse por la jubilación de las amas de casa, les van a decir que no, que tienen que ir, pagar toda la moratoria, taca, y si tienen la plata se jubilan. Si no, seguramente van a tener que esperar hasta el año que viene, que es año electoral. Entonces se abre la moratoria por 5 años. Bueno, nosotros planteamos otra cosa. Planteamos una asignación universal, que todo el que llegue a los 65 años debe tener la posibilidad de acceder y que sea equivalente al salario mínimo vital y móvil. Ese es el piso que nosotros planteamos del debate. Luego planteamos la jubilación proporcional. Va a haber muchos que lleguen con 5 años, 7, 12, 18. Bueno, partiendo de esa base del salario mínimo vital y móvil, tenemos que sumarle un 1% por año aportado, hasta llegar a los que hemos tenido el privilegio de llegar a los 30 años de aportes en blanco, y entonces ahí no hay debate, ahí es el haber proporcional, ese 82% del cual nosotros hablamos, de acuerdo al cargo y función. Y ahora voy a la movilidad, que es el otro punto central para que no se nos deteriore en el término de 2 años ese haber inicial que planteamos. Nosotros decimos, para los que llegan a cobrar el 30 años de aportes, 82% por cargo y función, la movilidad es de acuerdo a la evolución del salario del trabajador que ocupó nuestro lugar, para decirlo de una manera muy clara. Bueno, ese haber es aumentado, a nosotros como jubilados nos tienen que aumentar. Y para todo el resto, para los que no tuvieron aportes, para los que tuvieron una parte del aporte, nosotros planteamos, y también tenemos un proyecto de movilidad, que tiene que estar atado solo a la evolución de los salarios, no de la recaudación, su movilidad. Y ponemos 2 ítems para medir la evolución de los salarios. Uno es el INDEC, y no se ríen. Nosotros estamos convencidos que alguna vez vamos a recuperar el INDEC para el pueblo. Pero mientras tanto decimos o el INDEC o el RIPTEC, que es un estudio de salarios que hace el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y decimos el que dé más. Entonces, bueno, durante los años en que el INDEC todavía no sea nuestro, dará más el del Ministerio de Trabajo. Después a lo mejor logramos que vuelva a ser el INDEC el que marque la punta de la evolución de los salarios. Estos conceptos son como lo primero que tenemos que incorporar para salir a difundir y a defender qué es lo que hemos presentado y por qué estamos convencidos que es posible. También yo les pido, sobre todo a los compañeros del interior que están presentes, que en esa planificación que por ahí podemos hacer de cómo vamos a encarar el año 2013, vayamos también planteando un cronograma de actividades en cada una de las provincias. En muchas ya hemos estado, pero muchas nos faltan, para hacer estas presentaciones, para contribuir al debate y a la organización en toda nuestra ATE y en todo el país, y cómo hacemos para salir de los bordes de ATE, para ir a conquistar a los otros, a los que todavía no son nuestros compañeros. Esta es una de las tareas también que nos tenemos que dar. Así que bueno, como primer pantallazo por lo menos hasta acá lo mío, y después quedamos abiertos, además de este trabajo de organización, a las preguntas que nos quieran hacer sobre cualquiera de los 3 proyectos, que después los podemos profundizar con más detalle. Gracias, compañeros.